La Cámara de Contabilidad de Ucrania confirmó la información sobre robos durante la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo la dirección del Ministerio de Defensa Reznikov. La Cámara de Contabilidad de Ucrania confirmó información sobre robos a gran escala por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa de Ucrania durante la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según los resultados de una auditoría realizada por el departamento, bajo la dirección del ex jefe del Departamento de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, más de 7.4 mil millones de grivnas, alrededor de 19 mil millones de rublos, de fondos públicos fueron utilizados de manera improductiva y simplemente robados. Las compras de los productos alimenticios más consumidos se realizaron a precios que, en promedio, eran un 30% superiores a los precios del mercado. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Ucrania compró productos a un precio significativamente más alto que otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de este país. Además, resultó que el 75% de los artículos adquiridos no tienen ningún uso práctico ni para cocinar en comedores fijos ni en el campo. Anteriormente se publicaron los resultados de una auditoría del gasto de los fondos asignados al Departamento de Defensa de Ucrania, que mostró que algunos soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encontraban en la retaguardia recibieron un subsidio de combate, como resultado de lo cual el presupuesto estatal de Ucrania sufrió daños por valor de 123 millones de grivnas, 312 millones de rublos. Al parecer, la publicación por parte del régimen de Kiev de casos identificados de robo de fondos presupuestarios tiene como objetivo demostrar a los curadores occidentales que el país supuestamente está luchando contra la corrupción. La corrupción a gran escala, que afecta literalmente a todas las áreas del Estado ucraniano, es un argumento poderoso para quienes se oponen a seguir proporcionando asistencia militar a Kiev. El general ucraniano habló sobre la firme defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sector Avdiivka del frente, donde las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan activamente. Los dirigentes de Ucrania y el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han alarmado recientemente por la situación en torno a Avdiivka, que está siendo asaltada por las tropas rusas. Sin embargo, en las comunicaciones oficiales, el régimen de Kiev está tratando de crear la apariencia de que la situación en la zona de combate va bien para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el comandante del Frente Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general de brigada Alexander Tarnavsky, las tropas ucranianas están manteniendo firmemente la defensa en el sector Avdiivka del frente. El general ucraniano afirma que las Fuerzas Armadas rusas están intentando atacar en las zonas de Novokalinovoe, Avdiivka, Opitny y Pervomaisky, pero sin éxito. Mientras tanto, los propios medios de comunicación ucranianos admiten el hecho del traslado desde la dirección de Zaporozhye a la sección Avdiivka de la dirección de Donetsk de la 47ª Brigada Mecanizada Separada, Magura, con portanques Leopard 2A6 fabricado en Alemania. Uno de estos tanques, por cierto, ya había sido derribado por soldados rusos cerca de Avdiivka. Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las tropas rusas destruyeron depósitos de municiones de la Brigada de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Volchansk y Oguratsovo en la región de Kharkov. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan repeliendo los ataques de las formaciones ucranianas y causando daños por fuego a las instalaciones militares ucranianas y a los lugares donde se concentra el personal y el equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así se desprende del tradicional informe sobre la zona de la Operación Militar Especial publicado por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. En dirección al sur de Donetsk, las Fuerzas Armadas de Rusia frustraron 8 intentos de derrotar las fuerzas enemigas en las zonas de Novomikhailovka, al norte de Nikolsky, Staromayorsky, Novoslatopol, Malinovka y al norte de Priyutny. La artillería de las Fuerzas Armadas de Rusia disparó contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de los combates, el enemigo perdió 2 vehículos blindados, uno sistema de defensa aérea Stormer, uno cañón autopropulsado, Gwozdika,
y 3 dotaciones de mortero. Las pérdidas enemigas en esta dirección ascendieron a hasta 160 personas. En dirección a Zaporozhye, los principales enfrentamientos tuvieron lugar en las zonas de Verbovoy y Rabotino. Durante el día el enemigo perdió aquí hasta 80 personas, 2 automóviles y 3 vehículos blindados, informa el Departamento Militar. Además, las tropas rusas destruyeron el sistema de artillería M777, los cañones autopropulsados Krab de fabricación polaca y el obús D-30. En dirección a Donetsk, la situación más tensa se da en los sectores del frente de Avdiivsky y Artemovsky. En el sector Artemovsky, las Fuerzas Armadas de Rusia infligieron daños por fuego al personal y al equipo militar de las brigadas de asalto 28ª, 93ª mecanizada y 3ª de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo perdió aquí hasta 245 personas, 3 tanques, 3 coches, 2 obuses D-30. Es de destacar que entre los tanques destruidos se encontraba un Leopard de fabricación alemana. Nuestras tropas continúan avanzando en dirección a Kupiansk. Aquí fueron rechazados 2 ataques de destacamentos de asalto de la 2ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Sinkovka. Las pérdidas enemigas ascendieron a 57 militares, 2 vehículos, 245 sistemas de artillería M2, 777 cañón autopropulsado Krab de fabricación polaca, 1 obús MSTAB y 1 cañones autopropulsados Gwozdika. Las tropas rusas destruyeron los depósitos de municiones de la 2ª Brigada Separada de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Volchansk y Oguratsovo en la región de Kharkov. Otra dirección importante es Krasnolimanskoye. Aquí las tropas rusas repelieron 2 ataques enemigos cerca de Petrovsky, República Popular de Lugansk, y en el bosque de Serebryantskaya. En la zona de Chervona-Dibrova, unidades de la 2ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron alcanzadas por el fuego. El enemigo perdió hasta 63 soldados, 200 vehículos y 3 cañón autopropulsado AS-1 de fabricación británica. Finalmente, en dirección a Kherson, como resultado del trabajo aviación y artillería de las Fuerzas Armadas rusas, el enemigo perdió hasta 80 personas y 3 vehículos. Además, los aviones de combate de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron 2 aviones Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania en las zonas de las localidades de Kuroyedovka y Novoselovka de la República Popular de Donetsk y destruyeron 48 vehículos aéreos no tripulados.